diabetes es una enfermedad que afecta a 422 millones de personas alrededor del mundo. De ellos, aproximadamente el 10% padece diabetes tipo 1. La condición es tan compleja que la medicina aún no logra comprender sus causas. Sabemos que nuestro sistema autoinmune comienza a atacar las células beta que se encuentran en el páncreas, que producen insulina, y sin ellas nuestro cuerpo pierde toda habilidad de autorregular sus niveles de glucosa. Yo soy un paciente con diabetes tipo 1 y para mí controlar la diabetes siempre fue un juego de adivinanzas. Imaginemos que es de mañana y acabas de despertar. Qué bien, estoy vivo. Tengo que revisar mi nivel de glucosa. Extraigo una gota de sangre, utilizo mi glucómetro y el glucómetro da un indicador, me dice 120. Tengo que regresar a 90. A esta hora de la mañana, una unidad de insulina me baja el nivel de glucosa alrededor de 15 puntos. Si estoy en 120 y quiero llegar a 90, necesito 2 unidades de insulina. Pero voy a desayunar una rebanada de pan. Una rebanada de pan tiene aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Y 15 gramos de carbohidratos a esta hora de la mañana elevan mi nivel de glucosa 30 puntos. Entonces, si estoy en 120 y voy a llegar a 150 y quiero regresar a 90, necesito 4 unidades de insulina. Pero no solo eso, voy a hacer ejercicio. El ejercicio reduce los niveles de glucosa en mi sangre. Entonces, ahora tengo 2 opciones. O consumo una rebanada extra de pan o utilizo 2 unidades menos de insulina. Este tipo de cálculos tienes que aprender a dominarlos. Si tu glucosa termina muy alta, después de un par de años puedes comenzar a desarrollar complicaciones. Si tu glucosa termina muy baja, puedes perder el conocimiento e incluso perder la vida en un par de horas. Estos cálculos tienes que hacerlos sin importar en dónde te encuentres. Si estás en una junta de negocios, si estás en la fila del banco, si estás amarrado a un avión mientras el avión está despegando, si estás en el cine observando tu película favorita mientras estás tratando de comer palomitas. Y cuando duermes. Cuando vas a dormir tienes que hacer un cálculo y al día siguiente al despertar tienes que estar agradecido de que hiciste el cálculo correcto. La tecnología más avanzada en diabetes ha ayudado mucho a optimizar este proceso de control. El medidor continuo de glucosa extrae mediciones de glucosa de mi piel y con ellas yo puedo indicarle a mi bomba de insulina qué tanta insulina de más o de menos requiero. El proceso todavía es muy manual y requiere muchas verificaciones de parte del paciente. Voy a platicarles acerca de una serie de eventos que cambiaron mi vida. Era julio del 2014 y yo regresaba del trabajo a mi casa para comer. Cuando llegué a mi casa hice todo lo que una persona con diabetes hace más de 100 veces durante el día. Me senté en la mesa, observé mis alimentos y quise calcular la cantidad de carbohidratos que contenían. Después de hacer un cálculo mental súper complejo, determiné la cantidad de insulina que requeriría para mantenerme en un nivel dentro de rango las siguientes horas. En eso sonó una alarma de calibración. Las alarmas de calibración son normales. Son utilizadas para que los sensores de alta precisión, como el medidor continuo de glucosa, podamos asegurar que nos dan una medición lo más parecido a la realidad posible. Ese día, esa alarma de calibración se atravesó con mi rutina de vida. Yo ya iba a regresar al trabajo y dije, en 10 minutos me reviso cuando llego a la oficina, no pasa nada. Desperté horas más tarde, estaba en el piso rodeado de gente, tratando de introducir refresco y dulces a mi boca. Mi nivel de glucosa había llegado tan bajo que había perdido el conocimiento. Había pasado horas de la tarde en la que la gente entraba a mi oficina, platicaban conmigo sin saber que yo ya no estaba ahí. Ese día en la noche mandé un mensaje a toda la oficina. Me sentía muy apenado por lo que había sucedido. Les pedía disculpas por haber puesto mi vida en peligro y por haber corrido la posibilidad de dejar a mi esposa y a mis hijos solos. Ese día sucedieron 2 cambios importantes. El primero, vi que era el 2014 y que no podía ser posible esto, que debería haber otras opciones allá afuera. Y el segundo, y es mi favorito, es que de ahí en adelante no han faltado dulces en mi oficina. El estado de la industria de los dispositivos médicos de control de diabetes es una industria que no ha avanzado mucho en los últimos, o no había avanzado mucho en los últimos 10 años. Teníamos bombas de insulina que no se conectaban a internet, no eran autónomas y tenían límites de personalización impuestos por la industria para proteger la salud del paciente. Para mí no tenía sentido cómo éramos capaces de desarrollar autos con capacidad de manejo autónomo o teléfonos inteligentes mucho más avanzados que los dispositivos que nos mantenían con vida. Yo decía, o algo está muy mal con la industria o el proceso de automatización de suministro de insulina es demasiado complejo. Para mi sorpresa había algo de las 2 cosas. No sabía lo que me estaba metiendo. Pero yo me había convencido que tenía que comenzar a aprender todo acerca de esta tecnología que a la vez me daba vida y me ponía en peligro. Mi búsqueda comenzó en el 2013. Como casi todos los proyectos que hacemos, comenzó en Google. Yo regresaba una vez a la semana y hacía la misma búsqueda. ¿Cómo hackear una bomba de insulina? Después de muchos meses y de visitar foros, de intercambiar mensajes y correos electrónicos con diferentes personas, me encontré con el trabajo de Benjamin West. Ben es un ingeniero con diabetes tipo 1 que había pasado 5 años de su vida desarrollando ingeniería inversa de bombas de insulina.
Él desarrolló código y lo publicó de manera libre para que todos lo pudieran utilizar. Y así fue como comencé a experimentar con mi bomba de insulina. Conecté una antena de radio a una microcomputadora y con ella pude comenzar a extraer datos de mi bomba de insulina. También conocí el movimiento We Are Not Waiting. Ellos son un grupo de padres hartos de estar esperando la siguiente gran innovación de la industria. Ellos pues, tenían ganas de regresar a una vida normal que la diabetes les había arrancado con sus hijos. Y comenzaron a publicar diseños de diferentes dispositivos para lograrlo. El primer dispositivo que yo desarrollé no tenía nada que ver con un páncreas artificial. Era una microcomputadora con una antena que extraía los datos de mis glucosas y los ponía en línea para que alguien más los pudiera ver. Para mí lo más importante que esto me generaba era la tranquilidad. La tranquilidad de yo poder estar haciendo lo que estuviera haciendo y que alguien más pudiera estar al pendiente en caso de que yo no pudiera darme cuenta. Me sentí muy motivado por la comunidad y lo que estaban haciendo, que decidí publicar este proyecto en línea. Para mí era imposible pensar cómo un padre de familia con un niño pequeño podía mandarlo a la escuela sin saber si regresaría al final del día. Después de un par de meses de que mi proyecto estuviera publicado, recibí un correo electrónico de Ken Stack. Ken era un padre de un niño de 14 años con diabetes tipo 1 que me había escrito para pedirme ayuda a cómo configurar la microcomputadora muy similar a la que yo estaba utilizando. Comenzamos a intercambiar correos, le comencé a ayudar y en uno de los primeros correos le dije: me parece increíble cómo completos extraños de diferentes partes del mundo podamos comenzar a comunicarnos alrededor de problemas en común. Es realmente inspirador. El dispositivo de Ken lo que él quería hacer era mandar insulina remota a su hijo, quitándole esa responsabilidad tan peligrosa. Yo decidí comenzar a hacer experimentos después de eso y me puse como conejillo de indias. Empecé a leer publicaciones científicas, siempre con un six-pack de Coca-Cola al lado, por si el dispositivo me daba insulina además, poder rescatarme. Después de mucho tiempo terminé tomando mucha Coca-Cola, pero también terminé aprendiendo muchas cosas. Y una de las principales que aprendí es que la misma cantidad de insulina tiene un efecto muy distinto a diferentes horas del día. Y no solo eso, la misma cantidad de insulina a la misma hora del día tiene un efecto distinto si tu glucosa es distinta. Y no solo eso, si consumiste alimentos, si estás estresado, si estás enfermo, la gráfica es totalmente distinta. Y así fui agregando poco a poco a mi algoritmo diferentes elementos, como la comida, el ejercicio, tendencias de glucosas, la insulina activa, el tema de liberación de glucosa endógena por parte del hígado. Y me fui dando cuenta que este era un trabajo que no estaba hecho para un ser humano, era un trabajo perfecto para una computadora. Resultó que Ken era doctor en ingeniería mecánica y aeroespacial y era muy bueno en matemáticas. Entonces yo hacía experimentos, analizaba datos, desarrollaba código y Ken me ayudaba a convertir ese código a modelos matemáticos mucho más sencillos. Después de mucho tiempo de trabajar, terminé desarrollando el proyecto más complejo que he hecho en mi vida. Un proyecto del cual mi vida y, más importante de todo, mi calidad de vida y la de mi familia depende. Mi propio páncreas artificial sin páncreas. Los resultados de este proyecto fue cuando inicié. Mi promedio de glucosa era de 140 miligramos por decilitros. El tiempo dentro de rango, es decir, el tiempo que yo pasaba entre 70 y 150, que es un rango sano de glucosas, era alrededor del 40%. Conforme el experimento iba avanzando, iba mejorando estos datos, iba mejorando el control, hasta llegar a mi situación actual. Mis glucosas actuales son de un promedio de 105 miligramos por decilitros, mientras que las de un paciente sano de mi edad son de 95. Mi tiempo dentro de rango es de 89%, mientras el tiempo dentro de rango de un paciente sano de mi edad es de 95%. Lo más importante de todo es que antes esos resultados dependían de mis acciones. Ahora el sistema es autónomo. Sin páncreas puede predecir ciertos procesos metabólicos de mi cuerpo y se puede anteponer para reducir el riesgo de estar en problemas. El sistema está en línea el 100% del tiempo y mi esposa está recibiendo esta información todo el tiempo. Y lo más importante de todos es que ahora puedo dormir la noche completa. Cuando yo le platico a la gente que desarrollé este dispositivo y que parte del código está disponible en línea, lo primero que todos me preguntan, y siempre es la misma pregunta, es: ¿no tienes miedo que te lo roben? Yo creo que si el objetivo fuera financiero no hubiéramos podido llegar tan lejos. Nuestro objetivo es más importante, es sobrevivir. Con esto me he preguntado a mí mismo, pues ¿cuál es mi misión? Yo me he convencido con el tiempo de que mi visión es ser parte de este grupo increíble de investigación y desarrollo, este equipo de gente, de extraños que trabajamos a deshoras, de 12 de la noche a 4 de la mañana en nuestro tiempo libre, solo para hacer algo mejor. Nuestra motivación para encontrar errores, para corregirlos, para publicarlos, es mantenernos vivos a nosotros y a nuestros seres queridos. Esta manera de lanzar productos al mercado tan innovadora y de manera abierta, creo que es la única herramienta que tenemos para poder cambiar esta industria que está tan mal. Tengo un sueño.
Mi sueño es que podamos forzar a las compañías a dejar de sacar productos mediocres que no han avanzado en los últimos 20 años lo que otras industrias han hecho. Creo que podemos forzar a que lo único que haga sentido financieramente y lo único que agregue valor sea la búsqueda de la cura de la diabetes. Ken y yo creamos una organización sin fines de lucro llamada Perceptus. En ella hemos publicado herramientas para educar a los pacientes a través de herramientas de visualización y al día de hoy más de 300 personas utilizan estas herramientas. También el código que hemos publicado se ha utilizado para desarrollar otros sistemas de páncreas artificial alrededor del mundo. Con todo esto he conocido a gente increíble, gente que yo creo que no hubiera podido encontrar de manera intencionada. Todos hemos sido tocados por la diabetes. Experimentar esas cosas similares genera grandes lazos de unión entre nosotros. No todos están publicando proyectos en el área médica. Hay personas que están publicando cosas para conectar tu reloj con tu computadora y mandar mensajes, o gente tratando de conectar dispositivos Bluetooth con tu teléfono celular, o gente tratando de analizar señales de radio en el medio ambiente o señales del tostador de tu cocina. Yo creo que todos tenemos ideas o proyectos olvidados. Tal vez ese proyecto que hicimos en la carrera, que decidimos no publicarlo, o un proyecto que a lo mejor sentimos que no era tan importante o que a nadie le interesaría, o que decidimos no platicarlo porque alguien pudiera hacer negocio con él. Yo quiero proponerles un experimento. Tomen ese proyecto, tal vez el más insignificante que tengan, y publíquenlo. Háganle saber al mundo la idea que tuvieron. Tal vez alguien en el otro lado del mundo encuentre esa idea interesante y comiencen a colaborar. También tal vez alguien en otro lado del mundo encuentre esa idea y la utilice de maneras que nunca te imaginaste que pudieron haber sido utilizadas. Tal vez juntos, compartiendo nuestras ideas, podamos terminar regresando sonrisas y salvando vidas. Muchas gracias.